Alerta sanitaria. Este 1 de junio 2022, la Organización Mundial de la Salud revela que en lo que va del 2022 se han registrado 70 muertes en África a causa de la viruela del simio. ¿Qué es lo que podría venirse con el nuevo brote que se está registrando en países no endémicos? La Organización Mundial de la Salud estaría emitiendo una alerta que, de no hacer caso los diferentes países, podría causar una ola de mortalidad este nuevo brote. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacola Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 1 de junio en donde la Organización Mundial de la Salud estaría emitiendo una alerta. Por más de 15 años, la institución estaría haciendo un seguimiento de la viruela del mono en África, y en lo que va del 2022 ya se habrían registrado 70 muertes. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y cuál sería el riesgo para el brote actual en países no endémicos. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es que en el mes de mayo 2022 el mundo estaría enfrentando una situación no antes descrita. Y hablamos del brote de una enfermedad que no era endémica en muchos países y que actualmente ya estaría registrando más de 700 casos. Y nos referimos a la viruela del mono, una enfermedad que fue confirmada en 1958 y que en 1970 se reportó el primer caso en seres humanos. A la actualidad, la Organización Mundial de la Salud estaría haciendo un seguimiento por más de 15 años. En una reciente publicación de este 1 de junio 2022, la OMS, Organización Mundial de la Salud, habría notificado que la viruela del mono habría sido responsable de 70 fallecidos en lo que va del 2022 en África. La OMS llevaría más de 15 años haciendo un seguimiento por la gran mortalidad que supone en grupos vulnerables como niños y embarazadas. Es muy importante mencionar que este miércoles 1 de junio la OMS habría registrado en África 70 muertes por viruela del mono, y esto sobre todo podría causar un problema en los países no endémicos que estarían registrando casos. La aparición de la viruela del mono fuera de África ha sido una sorpresa, aunque la Organización Mundial de la Salud ya estaría haciendo un seguimiento desde hace 15 años en África y habría notificado algunos casos esporádicos fuera de este continente. No es una enfermedad desconocida, pero es cierto que en el nuevo contexto en el que se está propagando es algo nuevo, reconoció en una rueda de prensa la responsable técnica de la viruela del mono en la OMS, Rosamund Lewis. En el actual brote en países no endémicos, la enfermedad no ha causado ningún deceso, lo que se podría explicar por el hecho que no circula en grupos de riesgo como embarazadas o niños, explicó por su parte la jefa de la Unidad de Enfermedades Emergentes de la OMS, Maria Van Kerkhove. No obstante, si el virus entra en grupos vulnerables, esta viruela podría ganar severidad. Situación y advertencia que estaría indicando la Organización Mundial de la Salud. Las poblaciones vulnerables estarían en los extremos de la vida, niños menores de 6 meses, adultos mayores, y hoy en día se estaría notificando que las mujeres embarazadas también están dentro del grupo de riesgo. 70 muertes ya se habrían contabilizado en lo que va del 2022 por la viruela del mono en África. Si la situación que se ha dado en África, en donde el virus se transmite entre la comunidad, se empieza a replicar en lo que pasa en países no endémicos como Europa,
como lo que es el continente americano o Australia, la situación de la pandemia podría conllevar a un nuevo riesgo que sería el brote de una nueva pandemia como sería la viruela del mono. COVID-19 podría complicarse con la viruela del mono, recordando que el mundo ya estaría enfrentando por más de 2 años esta enfermedad y sobre todo las personas infectadas por COVID-19 tendrían una alteración en la respuesta inmunitaria que podría conllevar a que el virus de la viruela del mono pueda conllevar a una enfermedad severa. Se han descrito que las complicaciones que puede causar la enfermedad estarían notificadas como convulsiones o trastornos del cerebro, estarían notificándose septicemias, infecciones secundarias y hasta alteración de la córnea, conllevando a la pérdida de la vista. Esas son las complicaciones que pueden llevar a una persona a la muerte. Es por eso que las autoridades sanitarias habrían emitido una alerta para que nosotros tomemos en cuenta qué es lo que está pasando. De replicarse la situación de África en los países no endémicos, podríamos estar registrando una ola de mortalidad por la viruela del simio. Datos importantes a tomar en cuenta. Según lo que estaría refiriendo la Organización Mundial de la Salud, varios países contarían con reservas de las vacunas contra la viruela, que datan de la época y que podría ser un producto muy estable. Sin embargo, todavía no existiría una recomendación para una vacunación masiva, porque no habría la necesidad en este momento de ello. Estamos hablando por el momento, mencionaron las autoridades sanitarias, de un brote en la comunidad. Y lo más importante es informar y saber cómo protegerse a sí mismo y a los demás. Los expertos de la OMS han mencionado que las vacunas de reserva son de primera generación y no necesariamente cumplirían con los estándares actuales, por lo cual se están contactando con los gobiernos y compañías privadas para ver cómo aumentar el acceso a esos productos. Situación importante que se va mencionando en relación a lo que podría darse con respecto a la viruela del mono en las siguientes semanas. Los casos están aumentando, las personas deben ser conscientes de que la transmisión de esta enfermedad no solo es por el contacto cercano con una persona. La sangre, la vía respiratoria, la ropa u objetos contaminados también son una manera de infectarse. Igualmente el contacto con animales infectados, ya sea por arañazos, mordidas o probablemente por objetos contaminados por los animales. Asimismo, comer la carne de animales contaminados. Esta situación podría complicar la actual pandemia COVID-19. No debemos bajar la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación que habría emitido la OMS, Organización Mundial de la Salud, este 1 de junio 2022. En una rueda de prensa se habría notificado que en lo que va del 2022 en África se han registrado 70 fallecidos por la viruela del simio. Una situación importante a considerar. La OMS estaría notificando que esos casos se dieron porque las infecciones afectaron a la población vulnerable representada por niños y por mujeres embarazadas. Al momento, la situación de la viruela del mono en los países no endémicos es un brote en comunidad. Sin embargo, si alcanza a la población vulnerable, podría venirse una ola de mortalidad. Debemos estar atentos y sobre todo, los países deben estar informando sobre el riesgo de esta enfermedad para de esa manera tratar de contener este brote. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones
de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.